A estas alturas muchos de ustedes deben haber leído lo que ha pasado en Ciudad de México con las feministas que organizaron una marcha a finales del mes de septiembre. Y esta marcha que celebra, entre comillas, el Día Mundial para la Legalización del Aborto, es utilizada en algunos países para que las feministas abortistas salgan a marchar a demandar la legalidad del aborto. Y en el caso de Ciudad de México es innecesario porque el aborto es legal en la Ciudad de México, ¿no? Pero supongo que protestan porque quieren hacerlo legal en todo México y porque, bueno, en algún lugar siempre va a haber una feminista protestando. Pero aquí me pareció interesante el hecho de que en varias ocasiones las feministas, cuando habían tenido ocasión, cuando no había habido presencia policial, habían pintarrajeado las catedrales, que es algo que ya hemos visto en otros países. Por ejemplo, cada vez que hay una marcha para las mal llamadas mujeres autoconvocadas, porque no son autoconvocadas, son convocadas por las organizaciones internacionales abortistas, en Argentina, en la ciudad que sea, los jóvenes católicos ya saben por reacción, por reflejo, que tienen que ir a proteger la catedral de la ciudad en la que se realice, cualquiera sea la ciudad. Desde la capital de Buenos Aires hasta ciudades mucho más pequeñas donde se han reunido estas mujeres autoconvocadas, porque los antecedentes son terribles. Es decir, las feministas han entrado a la catedral de Buenos Aires en el pasado, pintarrajeado completamente las paredes, los interiores, han realizado sus necesidades de fecado en las columnas interiores, en los confesionarios, una cosa de horror, ¿no? Y de alguna manera obliga a los católicos a defender sus templos, ¿no? Y algunos se preguntarán por qué en general las autoridades eclesiásticas, los obispos, no se pronuncian con mayor claridad o nunca llaman efectivamente a defender el templo, ¿no? De hecho, la marcha feminista fue antecedida por un comunicado de última hora de la Arquidiócesis de México, de la Arquidiócesis Primada, diciendo que no apoyaban, que había algún movimiento en redes sociales convocando a la protección de los templos y que no apoyaban esa convocatoria, ¿no? Y que creían en el diálogo y que básicamente diciendo que esperaban que las feministas respetaran los templos. Y eso no pasó. No pasó en ninguna dirección. Primero, los católicos aparecieron rodeando los templos católicos en el centro de la ciudad, en el centro histórico, y el único que no pudieron cuidar, porque había supuestamente presencia policial, o sea, sí habían policías, fue el único que trataron de quemar. Efectivamente, armaron un incendio, pero quien conoce la Catedral de México tiene un atrio muy importante, una reja, y es toda de piedra, entonces es muy difícil quemarla, ¿no? Pero sí armaron un incendio, armaron un fuego, y el fuego se tuvo que apagar con los bomberos que tenían extinguidores, o sea, sabían que iban a intentar las mujeres prender fuego, por eso fueron con extintores, y algunos de estos bomberos, que incluían algunas mujeres y mujeres policías, no recibieron ningún respeto por estas feministas, al contrario, algunos les tiraron gasolina, literalmente, con esas pistolitas de agua, ¿no? Les tiraban gasolina para que al acercarse al fuego se encendieran ellos, o sea, es decir, una locura completamente criminal, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto en Argentina? ¿Por qué pasa esto en México? ¿Y por qué las autoridades eclesiásticas, nunca he visto el caso de un obispo que diga sí, vamos a defender la catedral, ¿no? Yo creo que los católicos laicos tenemos que entender que esa es una de las múltiples ocasiones en las cuales los católicos laicos nos toca hacer lo que en conciencia creemos que tenemos que hacer. No desobedeciendo a los obispos, porque tampoco he visto que un obispo diga de ninguna manera defiendan la catedral, de ninguna manera defiendan los templos. Algunas veces dicen no es necesario, puede llevar a confrontaciones, pero los obispos tienen que pensar con esta lógica. Yo tengo que, en primer lugar, proteger a mis fieles,
que no se expongan a este ataque de barbarie de las feministas abortistas. Y por otro lado, también tengo que defender el buen nombre de la Iglesia. ¿Qué pasa si algunos de los católicos se sienten exaltados y les saltan encima cuál sería la óptica en la que hay que pensar hoy en día, ¿no? Porque existen las redes sociales, existen los medios de comunicación? ¿Cuál sería la óptica de ver que un católico le pega a una feminista, ¿no? Y miren ustedes, nunca ha pasado. Y normalmente los católicos nos enteramos de estos intentos o estos ataques contra las iglesias católicas por las redes sociales, porque la prensa secular habitualmente no les da importancia a estos temas. No quieren publicar esto. Y no lo quieren publicar porque revelan cómo se ven las feministas. Y las feministas son eso. No son. Algunas serán, ¿no? Algunas salen y critican. Pero las feministas, incluso aquellas que están en contra de este tipo de acciones, nunca las he visto criticarlas, porque se mueren de miedo, las que manejan el movimiento feminista. No son todas, ni en su mayoría, estas radicales, pero estas radicales son las que imponen, precisamente por su violencia y su fuerza, la agenda feminista, ¿no? Entonces, los católicos tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, que es defender, y seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, rezando, no respondiendo a las provocaciones. Y ustedes pueden buscar en YouTube videos de los ataques de feministas a católicos que defienden las iglesias y van a ver casos en Argentina que son increíbles. O sea, los jóvenes son insultados, son abusados verbalmente, les escupen, les arrojan orines, les arrojan gasolina, los insultan, los provocan, les ponen los pechos desnudos en la cara, los agreden sexualmente, y todo esto ante la mirada, digamos, impune de los medios de prensa, que rara vez informan sobre esto. Como les digo, nos enteramos solamente por los medios de prensa informales, por las redes sociales. ¿Qué quiero decir con todas estas descripciones? Primero, las feministas odian principalmente a la Iglesia Católica. Esos lemas, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, que no sé qué cosa significa. No he visto nunca un rosario, mucho menos el mío, en los ovarios de nadie. O la única iglesia que alumbra es aquella que arde, ¿no? Que es un lema de origen de las feministas españolas, que se ha difundido en América Latina, les encanta decirlo y tratar de hacerlo, incendiar la iglesia como pasó en México recientemente. Y este odio es un odio que se basa en que la luz y la sombra se van a enfrentar siempre, hasta el fin de la historia, hasta la victoria definitiva de la luz. Entonces, esto demuestra que no existe un ámbito de encuentro, de coincidencia, ¿no? Y que organizaciones como, entre comillas, católicas por el derecho a decidir, no son organizaciones católicas, ¿no? Cuando vean a alguna de estas mujeres que se dicen católicas, entre comillas, para derecho a decidir, pregúntenle a qué parroquia van a misa todos los domingos, ¿no? Y van a ver que no responden, o mienten. Cuando digan voy a la parroquia tal, vayan, párense a ver las misas de víspera o las misas del domingo y van a ver que no están. Entonces, eso es lo primero. No, nos odian por lo que somos, no porque nos confunden o porque no entienden nuestro mensaje. No, lo entienden y lo odian. En segundo lugar, la respuesta católica tiene que ser una respuesta consistente con nuestros principios. San Ireneo de León decía, si el Señor nos ha mandado como ovejas en medio de lobos, si la oveja se convierte en lobo, para responder al lobo, traiciona el Evangelio. Entonces nosotros no vamos a actuar como ellas. Vamos a actuar como cristianos, como ovejas en medio de lobos. Y por eso los que están en estas murallas humanas rezan, sus líderes los invocan constantemente a rezar, a ofrecer las humillaciones, los insultos,
a no responder a las provocaciones, y sorprendentemente, yo diría milagrosamente, hasta ahora no ha habido un episodio que de otra forma, un católico perdiendo, una católica perdiendo la paciencia, ¿no?, frente a las provocaciones, y de alguna forma, aunque sea verbalmente, respondiendo a los insultos, inmediatamente sería primera plana en todos los medios seculares. Lo que no es primera plana, cuando las feministas tratan de quemar la iglesia, la destruyen, insultan, orinan, ofenden, etcétera, sería primera plana si pasara una sola vez del lado contrario, de los católicos a las feministas abortistas. 3, no es necesario, ni tampoco es recomendable, diría, esperar recibir de los obispos una luz verde total. Porque, como les digo, los obispos tienen esta tarea, y todos tenemos distintas funciones al interior de la iglesia, y los obispos tienen que pensar en esas dos cosas que les indicaba: la protección física de sus fieles y el buen nombre de la iglesia, para poder seguir evangelizando. No son respetos humanos necesariamente, pero para que la iglesia pueda seguir evangelizando. Entonces, van a ser muy pocos, pues. Estamos hablando de un cardenal Wyszynski en Polonia, de un cardenal Mindszenty en Hungría, de un cardenal Stepinak en Ucrania, en Croacia. En consecuencia, son estas figuras, pues, que están algunos en proceso de beatificación. Stepinak ya es beato, ¿no? Y que son figuras únicas, excepcionales. No podemos esperar eso de nuestros obispos, ¿no? Y por otro lado, los obispos saben que pueden recomendar, mira, no, pero no pueden prohibir a los laicos que los laicos vayan y defiendan sus templos. No pueden prohibir. Y ahí es donde entramos nosotros, los laicos. Entonces, es una función distinta. No estoy oponiéndolas, estoy explicando que no se oponen, sino que simplemente son funciones distintas. Entonces, el mismo cardenal arzobispo de Ciudad de México, al día siguiente, después de ver el intento de incendio de la catedral, dijo: agradezco y reconozco el esfuerzo de los fieles que trataron de cuidar las iglesias, y volvió a hacer mención a la necesidad del diálogo y de algo que los católicos deben desear, pero no pueden esperar, ¿no? Debemos desear la paz, la reconciliación, el entendimiento, el diálogo con estas mujeres, pero no podemos esperarlo. Tenemos que ser realistas, tenemos que saber qué es lo que va a pasar. En consecuencia, hermanos, esta ha sido una elección en su mayoría positiva, porque lo que pasó brevemente en el intento de incendio de la Catedral de Ciudad de México pudo haber pasado en todos los otros templos que fueron protegidos por los fieles, y no pasó porque los fieles lo protegieron. Entonces, estamos en una lucha larga, es la lucha entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y esa es una lucha metafísica que va a durar hasta el fin de los tiempos. Que tengas un buen día.